arrancamos nuevamente en la brújula de Miguel, nuevamente en el complejo 4 vías, agradecerle a Pedro Rico y a nuestro querido Sebastián Fabricio, que está comandando el trencito. Tiene todo controlado. Me parece muy bien. Nunca se le escapa nada. Y hoy con un amigazo, Rodolfo Costa, bienvenido. Gracias, Miguel, muchas gracias. En tiempos de post-pandemia. Así, sí. Ojalá sea post. ya estamos saliendo. Sí, ya estamos saliendo. No, sí. y bueno, y la cultura que fue uno, en general todas las otras actividades están ya retomándose y está quedando todo lo que es espectáculo, cultura y haciéndose los protocolos. ¿Cómo la ve usted, mi querido Rodolfo? Bueno, mira, desde el comienzo, cuando esto arranca en marzo, las primeras noticias eran escalofriantes, porque la primera lectura que hicimos casi todos los laburantes de cultura, los que hacemos cultura, es, se me cayó todo, se me desmoronó todo, y fue cierto, es cierto. De ahí en más, se empezaron a buscar alternativas, formas de laburo alternativas para enfrentar la situación, y los organismos de cultura, nacionales y provinciales, estuvieron a la altura de las circunstancias. Desde Nación se implementa el Plan Podestá, que es un plan de ayuda económica para los trabajadores de la cultura de las distintas áreas. Acá la provincia también hace una serie de programas de ayuda y de contención de los trabajadores de la cultura. Y bueno, y después aprovechar la tecnología para difundir lo que hacemos, teatreros, músicos, cantantes. Mire, lo detengo ahí un segundito, sí. Esa imagen atrás con las manos, sí. Bellísimo ese trabajo, después lo vamos a ver. Pero... Sí. Esa es yo por lo general no trabajo con ese tipo de muñecos, es decir, con ese tipo de técnicas. Es un títere de mesa, es una anciana, que es un títere de mesa que habla sobre el hambre. Justamente lo hice en homenaje a Ramona Medina, el día que pasó lo de la Villa 31, cuando muere Ramona por COVID-19 en la 31. Digo, ¿de qué manera puedo hacer algo relacionado a esto? Y bueno, y ahí se me ocurrió hacer una escena en una pantomima con un títere alternativo, medio corporal y medio títere de mesa, que tenga que ver con el hambre, con la exclusión social y con todo lo que tiene que ver con el aislamiento también, ¿no? Bueno, Rodo, la verdad que es hermosísimo, porque usted es un artista popular. Gracias. No solo hace títeres, y es bellísimo lo que hace, tiene mucha teatralidad. Gracias. Con mínimos recursos, lo menos es más. Sí, exacto. Con tan pocos elementos y trabajar con contenidos sí. Sociales, políticos, claro. Ideológicos. Esa es la idea. Justamente, como en muchas otras ramas del arte, en el teatro y en el teatro de títeres, lo menos es más. Es decir, que el espectador vaya moldeando y haciendo una imagen y terminando de armar el libreto dentro de su mirada, de lo que está viendo, ¿no? Del mensaje que está recibiendo. Es decir, porque por ahí pasa de que hay distintas escenas muy cargadas de elementos, de escenografías, de personajes, y son vacías de contenido, son vacías de mensajes, son vacías de ideología. Es decir, es muy interesante todo esto de la síntesis. Es decir, no lo digo yo, es decir, ya lo decía Cantor, lo decía Beckett, lo decía Artaud, lo decía Stanislavski, lo decían un montón de grandes dramaturgos, escritores y directores de teatro, ¿no? Históricos mundiales. Bueno, se ha ganado el mate, mi querido. Muchas gracias. Realmente, gracias. Porque ahí para que la gente lo vaya viendo, este micro, usted es director de su grupo Bonifrates, exacto, ¿no? Bonifrates, de títeres, tantos años, sí, actor. Ahora se hacen sus propias obras. 30 años en el mes de julio, son 30 años de grupo ya. Y has hecho, yo te he visto y trabajás con materiales muy interesantes, este homenaje sí. que le hiciste al sindicalista. A Felipe Vallese. Sí. Bueno, esas son algunas fotos, esa es una obra que está basada en un cuento de Galeano que se llama Certao, que trata sobre los bandoleros del Brasil y el tema de la tenencia de la tierra. Lo vimos en Santo Tomé. En Santo Tomé, en el festival que hizo Quique. El Quique Maglier. Eso es un infantil, esa función la hice en Chile,
en una localidad que se llama Copquecura, que está cerca del Pacífico, en un festival invitado por compañeros de allá. Esos son títeres, digamos, el de la izquierda es un títere de guante tradicional y el de la derecha es una combinación mixta. Son muñecos para trabajar sobre retablo con distintas temáticas infantiles para toda la familia, digamos. Bueno, un laburante de realmente que has viajado. Esa foto la tomó una compañera, muy amiga, Laura Usín. Gran fotógrafa. Gran fotógrafa y gran amiga. ¿Esta no la tuvimos en el espacio turístico cultural en la muestra de fotografía o hay otras? Esa estuvo, sí. Esa estuvo. Sí. En la muestra que hicimos en el espacio. En la muestra con estuvo, la gente de sí, Fotomovida Santa Fe. Exacto, sí. Qué lindo eso de integrar los lenguajes. Mm. La fotografía, el teatro. Me acuerdo había artesanos, los sí, oficios. sí. Muy lindo fue esa oportunidad. Muy linda muestra de fotos, la verdad que a mí me gustó mucho. Bueno, desde el espacio cultural siempre decimos, ahora no nos podemos reunir, pero falta poco. Falta poco, cada vez falta menos. Y la idea, digamos, es integrar, hacer esta trama entre gente que está trabajando con el arte y la cultura. Y sí. Y hacer una red, una trama, diría. Y Pancho sí. Clarico, otro amigo que también debemos mencionar siempre, dice, no, red no, trama es más cerrada, nos sostiene más, nos abriga, nos contiene. Es una definición más ideológica de donde venimos nosotros, hablar de trama. De trama. Así un entramado social. Sí, comparto plenamente lo que dice Pancho, es más una trama. Bueno, es cierto. Y ahí en el espacio hacemos eso un poco, integrar todos estos lenguajes, bueno. Un poco el teatro, la fotografía, la pintura, las charlas. También. Y esto de mostrar en este espacio que agradecerle siempre al complejo que Pedro dé el lugar de este complejo 4 días, digamos. Sí, es hermoso, es muy lindo espacio. Para que podamos integrarnos. Y mira, acá tenemos las cartas del tarot. Vamos a sacar alguna cartita. Lo vamos a hacer distinto esta vez. Perfecto. Va a ser una primera vez. Corte en 3 partes. En 3 partes. Sí. Bien. Y usted le va a preguntar al universo algo y vamos a sacar una carta y le va a responder. Bien. Respecto a lo que quiera, si es al arte, a la cultura, algo personal. Perfecto. Que tenga que ver con lo que está haciendo. Algún proyecto que nos pueda contar. Algo que tenga en carpeta. Sí, varios. Y sacamos algo y hablamos de eso. ¿Primero te cuento el proyecto o saco la carta? No, vamos a sacar la carta y después usted dígame la pregunta. Bien, a ver, la pregunta sería ¿cuándo? Pero es muy difícil de responder. No, esas cosas de cuándo total no. Es decir, los proyectos de trabajo, es decir, que ahora yo tengo en carpeta, digamos. Vamos a ver cómo están las energías del universo. Vamos a ver cómo están las energías. Para el próximo proyecto que nos para va el próximo a contar proyecto, usted, exacto. Y esa carta de alguna manera nos va a dar el marco para charlar. Perfecto. Elija uno de los 3 bloques. A ver, vamos al del medio. Al del medio, saque la primera carta. Ahí está. Y se la mostramos a la gente. Mire, ¿qué le sale? La emperatriz. Yo me tengo que acercar porque yo sin los lentes. La emperatriz, que es una artista, Sor Josefa Díaz y Clusellas. Mira, qué bueno. La primera pintora, confirma, que nuestro museo municipal lleva su nombre. Y que tiene que ver, ella fue una religiosa, pero tiene que ver con la universalidad. Y de alguna manera esto tiene que ver con hacer proyectos que más allá de pintar nuestra aldea, digamos, universalizar, pintar el mundo, como decía. Y tiene que ver con eso, que hay muy buena energía para proyectos que tengan que ver con eso, de la pequeña historia que contamos o de la historia que contamos, tenga que ver o englobe con cosas que nos conecten, con otras cosas, más universales. De ahí, digamos, es lo que dice, hay muy buena energía para el trabajo artístico, por ser... y la emperatriz, y meterle mucha sabiduría, porque es alguien que está conectada con el universo, pero con contenido. Esto que un poco estábamos hablando, ¿no? Sí, Hablar de el arte, aparte de sanarnos y aparte de ser un entretenimiento y que lo hacemos porque indudablemente nos apasiona y es un oficio, requiere también de mucho esfuerzo y requiere de mucha lectura y requiere de mucho contenido. Por eso esto que haces vos de ponerte a leer sobre los militantes, sobre la historia política nuestra, de Latinoamérica y demás, tiene que ver con que podamos encontrar, digamos, ese contenido que después vos le das la forma, como artista, como artesano, como oficio, le vas dando la forma.
Mire, hablando de oficio, usted está arreglando in situ. A ver si tenemos audio de Rodolfo. Hola, hola. Está bien. ¿Vio? Okay, hasta eso le da el universo. Vamos a dejarlo la acá. Posibilidad de arreglarlo. Sí, justamente la cuestión de lo que es el teatro, digamos, ideológico, el teatro militante, siempre fue un gran desafío, ¿no? Porque está en un hilo muy delgado de hasta dónde se va con lo ideológico sin caer en lo que es un panfleto. El arte y la cultura es arte y es cultura universal, como vos decís. Decía un amigo, para mensaje está el correo. Exacto, exacto. Pero también es importante mantener viva determinada llama ideológica y de enseñanza política para las generaciones nuevas, ¿no? Es decir, mi segundo hijo casualmente se llama Felipe, porque una tía mía, cuando él iba a nacer, dice, ¿para qué fecha van a nacer? Para el 15 de marzo. Ah, es el día de San Felipe. Bueno, pues, y yo enseguida pensé en Vallese. Entonces digo, Felipe me parece un nombre adecuado para ponerle a mi segundo hijo. Entonces a partir de ahí se van tejiendo distintas historias y siempre intenté hacer un raconto teatral sobre la vida de Felipe Vallese, sobre todo muy bien dirigido por Adriana Irala, que también eso es muy interesante, trabajar con directores, hacer el trabajo, porque muchas veces el trabajo es en soledad. Claro. Preparar un espectáculo, bueno, el hecho de trabajar con otros compañeros, ¿no? Sí, a este laburo yo lo tomé con mucho respeto, sobre todo por la figura de Vallese, digamos, tratar de encararlo con el mayor respeto posible y la mayor verdad de los hechos, de cómo fueron y cuándo fueron. Entonces lo primero que dije, tengo que buscar un director de teatro que me marque estas pautas, ¿no? Y pensé en Adrián y no me equivoqué, la verdad que una excelente persona, un gran amigo y un gran director de teatro. Bueno, algo que seguramente se va a reponer este espectáculo, porque así lo amerita, digamos, es un espectáculo muy lindo para que la gente lo conozcan a esta persona, a la gente, que tenga que ver con la historia. Y me parece súper interesante, Rodolfo, que estés trabajando en todo esto, ¿no? Ah, sí. Sí, siempre. ¿Cuál es el proyecto que nos vas a contar? Claro. Porque, lo decía Barba, digamos, son tiempos que nos tenemos que arremangar para sembrar el jardín que nadie nos puede quitar. Exacto. Son tiempos de arremangarse. Le vamos a pedir al Estado que nos ayude, pero cada uno de nosotros nos tenemos que arremangar y cada uno en su espacio volver a esa idea del esfuerzo. Sí. Porque la situación lo requiere. Tenemos que ser mucho más creativos, vamos a tener que poner muchas más horas de trabajo, por ahí vamos a tener que hacer 2 funciones en vez de una con el tema del distanciamiento. Claro, exacto. Los recursos van a estar más escasos, pero bueno, el artista está acostumbrado a trabajar, sobre todo en el tema del teatro. Es un lenguaje de crisis que sabe mucho de eso y de mucho sacrificio. Sí, y el teatro a lo largo de la historia ha soportado distintas pandemias y catástrofes sociales y siguió adelante, incluso después de ya desaparecidos físicamente los creativos, ¿no? Yo siempre tengo un caso muy especial de un autor polaco que se llamaba Bruno Schulz. Bruno Schulz en los años 30 hasta el 40 y pico marcó mucho lo que fue el teatro de objetos, el teatro, digamos, muy simbólico, de síntesis, de imagen, y obviamente para lo que era el advenimiento del nazismo y el nazismo en Polonia era absolutamente un crimen político, un pecado político. Y así es como Bruno Schulz, digamos, muere en un campo de concentración, creo que en Auschwitz, y sin embargo queda el legado. Queda una obra mítica que se llama El Manifiesto de los Maniquíes, de la cual muchos teatreros hemos abrevado de ese libro, y a lo largo del tiempo se sigue multiplicando y se sigue difundiendo esta obra de esos autores que en otras palabras dieron su vida por una causa y por una forma estética y política también. Es decir, y acá cuando hablo de estética hablo de política también. Tanto Schulz como Artaud, como distintos autores, acá en la Argentina, como Conti, me sale Haroldo Conti, Carlos Carela,
han marcado una línea muy fuerte en el plano ideológico. Entonces, son artistas políticos, y eso es lo que, cuando yo hablo del hilo muy fino, ellos tenían muy claro esa cuestión, ¿no? Son legados importantes. El año pasado Sí. le hicieron un lindo homenaje a Carlos Carela, que estuvo Claro. su mujer, y la verdad que fue un lindo homenaje, y que todos los jóvenes conozcan un poco que esas historias de mucho esfuerzo y de mucha lucha, ¿no? A veces para algunos son las primeras grandes crisis que aparece, como esta pandemia, pero siempre ha habido en este país muchas crisis, muchas situaciones muy complejas, y el teatro siempre, uno me sale teatro abierto, ¿no? En la época de la dictadura. Ah, con Santa Fe, claro, sí. Y la gente que ha seguido luchando y trabajando y haciendo arte. Por eso, ¿cómo ves esto de la continuidad? ¿Qué te parece? Y sobre todo vos que estás también en cultura, en la provincia, que de alguna manera tenés llegada, y cómo pensás o ves que puede ser el proyecto cultural de aquí en más, ¿no? Que lo que pensábamos a principio de año, bueno, hay que modificarlo, y hoy tenemos que pensar de otra manera. ¿Por dónde ves la salida? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos aportar? Mira, yo veo, a mi entender, o sea, como yo entiendo el proyecto cultural tiene que ser lo más inclusivo posible y lo más comunitario posible. Es decir, y tiene que tener una lectura de llegada a los sectores donde pocas veces se llega con cultura. Más allá de que ahora se está llegando más por la cuestión de las redes, es decir, por la cuestión de la multimedia, de los videos, es decir, a casi todos los lugares se llega, pero distintas situaciones económicas y distintos actores sociales y espacios sociales lamentablemente sigue sin llegar. Ahí es donde tiene que llegar el proyecto cultural, ahí es donde tiene que llegar, digamos, el teatro de títeres, la literatura, la pintura, Claro. Y abarcar todos esos sectores que históricamente fueron postergados en el conocimiento de las distintas actividades culturales. Es ¿no? el desafío, ¿cómo llegamos al territorio? Porque Claro, esos barrios donde no hay exactamente. wifi, Exactamente. no hay una computadora, muchas veces, ¿cómo llegamos a trabajar en el territorio? Ese Me es parece el que es la gran cosa desafío. que vamos a tener que repensar. Porque, por ejemplo, ahora el Centro Cultural está esto de Escena Despierta, que vos lo ves por internet, te inscribís, mandás un correo. Me parece muy interesante que muchos artistas, esto de la gorra virtual, Sí, ya sí, empezó sí. Daniela Cometo, esta actriz santafesina que está en Buenos Aires, hizo un espectáculo solito, muy lindo, y bueno, uno manda a esa gorra virtual, piden mandar 100 pesos, o el que puede más puede 200, pero es una manera de aportar Claro. y contribuir a eso. Sí, sí, Pero sí. ¿qué hacemos con el territorio, con los lugares donde no hay wifi? ¿Cómo llegamos con el tema de la cultura? Claro. Sobre todo cuando había muchos grupos populares, ni hablar del Birri, por ejemplo, que estaban trabajando en el oeste de la ciudad, y bueno, se quedaron primero sin su casa con el tema del incendio, y hoy los vemos de alguna manera trabajando con gastronomía para aportar al Birri y colaborar vendiendo canelones o un locro y demás, que me parece muy bueno. Pero tenemos que pensar cómo seguimos entramando lo cultural, porque eso es urgente. A mí me parece que también habría que repensar la cultura en un ámbito como es la educación y la salud, de alguna manera, porque tiene que ver con lo psicológico, tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con lo humano. Entonces tenemos que encontrar una respuesta, y en eso debemos juntarnos los artistas con las autoridades para pensar proyectos que no se pueden dejar, porque a veces la cultura queda como que es una actividad que la hacen por hobby, no se toma la conciencia del oficio que es y de la cantidad de personas que viven del arte y que se necesita vivir del arte, y debe ser bien pago. Y sí, por supuesto. Sí, en cuanto a lo que vos decías, desde un comienzo estabas hablando la cuestión de la virtualidad y el trabajo teatral, ¿no? Es decir, de las gorras virtuales. Yo creo de que este tema de los videos, del streaming, de la difusión de los videos, tanto en obras de teatro como en obras infantiles, de adultos, música, tiene que ver con una coyuntura, es útil y es necesario para esta coyuntura. De todas maneras, yo insisto y lo sostengo, el teatro es presencial.
El arte en general es presencial, pero sobre todo el teatro. Tiene mucho contacto con el espectador, es necesario el contacto con el espectador, y particularmente yo creo en ese teatro. Es decir, hoy por hoy no nos queda otra que hacerlo virtual, no nos queda otra que hacer videos, que trabajar por medio de Zoom, de streaming, de distintas, a salas muy reducidas, una capacidad de 100 personas, bueno, 10, 15 personas, 20 personas. Hoy por hoy no nos queda otra, pero el objetivo es lograr que, digamos, podamos volver a trabajar presencialmente con mayorías. No solo desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista ideológico y de proyectos, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí es cuando está el trabajo, digamos, en territorio. Yo creo de que ese es permanente, el trabajo territorial es permanente y da muy buenos resultados, porque siempre se generan actores y siempre se generan gente que está que sigue vinculada a la actividad y que continúa lo que dejaron los maestros, digamos, ahí en el barrio. Por lo general se tiene una idea cultural del barrio que es al revés, yo la veo al revés. Es decir, se dice llevar la cultura a los barrios, entonces van distintos promotores culturales y a determinado territorio y ahí se hace un taller, y el que... Para mí es al revés, para mí el barrio tiene su propia cultura. Lo que hay que hacer es visualizarla, es visibilizarla. Entonces, cada territorio con su propia cultura, tenemos que lograr visibilizar esa cultura, no llevar una determinada idea, ¿no? Es decir, así que eso sería más o menos redondeando. Rodo, querido, lo invito para que siga viniendo, esta es su casa, pero para el segundo bloque vamos a entrevistar, vamos a ver si podemos comunicarnos con Mariano Turek, perfecto, que está en Buenos Aires, director de cine. Gran cineasta. Y charlamos un rato juntos con él y seguimos pensando todas estas cosas. Perfecto. Que tienen que ver con la cultura.